parte la Katia. Ya, Katia, entonces un saludo para todos. Todos conocen a Katia Velázquez, ¿cierto? Paliativista de Ancud. Ella va a partir la sesión del telecomité dándonos una mirada del autocuidado y después Giovanna Oces, ¿cierto? Psicólogo, él va a terminar la segunda parte de la presentación hablando sobre la gestión emocional relacionada con el autocuidado. Katia, toda tuya la palabra. Bueno, buenos días a todos. Gracias por esta oportunidad de mostrarles esto que tiene que ver mucho con la manera en que yo siento que vale la pena cuidarse. Me he acordado en estos días mucho de esto que yo aprendí en tercer año de medicina. Me acuerdo del doctor Pino diciéndonos cuando tenemos una enfermedad infecciosa, siempre habrá tres componentes importantes. Y muchas veces ustedes se van a dar cuenta que no pueden hacer nada con el ambiente. Probablemente con el agente externo, muchas veces se pueden hacer cosas, pero otras veces no. Pero siempre, siempre van a poder hacer algo con este huésped susceptible. ¿Y quién es el huésped? El huésped es una persona, un ser integral que tiene mente, cuerpo, emociones, espíritu. Y yo siempre digo, esto es simple. A mis enfermos les digo, muy simple. Un cuerpo, un dueño, una vida como esta, con este nombre y apellido. Y cada uno, sin lugar a dudas, responsable no solo de su propia salud, sino, muy importante, de su propia felicidad. Cuando me volví a Chiloé en el año 94, después de mis 20 años de confinamiento santiaguinos, me pasó esto de darme cuenta de que mis pacientes muchas veces guardaban los remedios que yo les indicaba, así como que se los llevaban y los guardaban en el velador, y lo que usaban era plantas medicinales y otro tipo de prácticas. Y fue así como empecé a acercarme a la medicina natural y conocí dos grandes médicos internistas que han dedicado su vida a la medicina natural, que son el doctor Pedro Silva Jaramillo y la doctora Elizabeth Molina. Además, he tenido la suerte de vivir al lado de la doctora Adriana Schnake, con quien he podido ir aprendiendo algunas cosas de cómo integrar la terapia gestáltica en el trabajo cotidiano. Y por supuesto que mi vuelta ha sido un encuentro con mis antepasados muy significativo. Lo aprendido con la doctora Molina, este personaje es muy importante, Sebastián Knight, fue un sacerdote y médico alemán que murió a fines de 1800, y es interesante su vida porque él, cuando estaba estudiando medicina, empezando a estudiar medicina, se enfermó de tuberculosis en una época en que no había antibióticos, ningún tipo de tratamiento. Y cómo se mejoró fue precisamente echando mano de la medicina natural, de la alimentación saludable, de caminatas, de mucha actividad al aire libre y de tratamientos con plantas medicinales y con agua, y con una muy importante desarrollo de la espiritualidad que desde esta práctica de la terapia Knipe, que todavía está vigente hoy en Alemania, en muchas partes del mundo y también en Chile, destacarles que estos son los pilares fundamentales: la alimentación, el ejercicio físico, el uso de plantas medicinales, la hidroterapia, que tiene múltiples facetas, y la espiritualidad. Cuando pensamos en alimentación, en realidad hay miles de cosas que se podrían decir, pero a mí me gusta recordar este aforismo hipocrático que dice que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. Creo que es importante recordar que tenemos que seleccionar, la comida es muy rica, pero no todo es para todos, y tenemos que aprender a reconocer cuáles son nuestras intolerancias. Y ahí, más que someterse a grandes exámenes médicos, a detectar partículas especiales, yo creo que es importante simplemente hacer esto de suprimir algunas cosas en forma seleccionada. Y así es como muchas cefaleas crónicas, muchos colon irritables responden a la supresión de, por ejemplo, lácteos o gluten. Cuando yo hablo de disciplina alimentaria, estoy pensando no solo en los horarios en que hay que comer en un buen lugar, sino que también pensar que es importante darse el tiempo para comer, hacerlo sin prisa.
Masticar bien, recordar que el estómago no tiene dientes, la primera digestión se hace en la boca, y sin lugar a dudas que una alimentación, uno se da cuenta que está teniendo una alimentación saludable porque existe un termómetro y ese termómetro es la digestión. A la hora de pensar en qué cosas son más saludables, sin duda las legumbres, los frutos secos, las semillas. Yo le puse aquí las uvas porque las uvas a veces tienen mala prensa, lamentablemente, y dicen, oh, que tiene alto índice glucídico. No, tienen un índice glucídico medio, tienen gran contenido de fibra, tiene contenido de vitaminas que son fundamentales, y de verdad las uvas son un excelente alimento. Ahora, ¿cómo se debieran comer las frutas o como se recomienda? Es no como las comemos habituales como postres, sino que entre medio de las comidas y ojalá acompañados de la ingesta de semillas o de frutos secos. Entre las algas quiero recordarles que el cochayuyo es maravilloso porque tiene no solo poder hipolipemiante, sino que además hay oligoelementos que son fundamentales, la quinoa que tiene alto índice proteico, en fin. Y tómense un tiempito para ver los alimentos ricos en triptófano, que es un precursor de la serotonina, porque sin lugar a dudas a través de la alimentación podemos tener un aporte, digamos, evitar la depresión a través de una buena ingesta de alimentos. Lo que tenemos que evitar, sin duda, son los alimentos que están muy procesados, los que tienen preservantes, colorantes, los que tienen alto índice glucídico, como pueden ser los helados, por ejemplo. Y acordémonos que hace rato que la OMS dijo que la carne y los lácteos estaban considerados cancerígenos. Respecto a la salud, yo creo que es importante recordar que dormir bien es fundamental. A mí me encantan los amaneceres y para ver buenos amaneceres uno tiene que ser capaz de dormir bien. Y me gusta recordar que todos tenemos un reloj biológico, que ojalá seamos capaces de despertarnos antes de que suene el reloj porque es más fisiológico. Y cuando ya hay problemas de sueño, hay algunas hierbas medicinales que son importantes de tener en cuenta. A mí me gusta el laurel. El laurel, la hojita de laurel la misma que usamos para cocinar, ayuda para tener un buen dormir. La salvia también y la conocida melisa. Y por supuesto que cuando hay ya problemas de sueño, a veces darse un baño de tina en la noche, que puede ir o no con plantas medicinales como romero, ayuda mucho a dormir bien. El ejercicio físico es absolutamente reconocido por todos, no tengo que decirles nada al respecto, salvo que recordar que cualquier forma de expresión corporal es bueno de practicar. A veces jardinear puede ser fundamental, y en estos días que la gente está sola también es recomendable bailar. Se puede bailar solo y se hace bastante bien. Decía hace poco que bueno de repente cambiar el switch y decir más que como confinamiento, más que confinamiento, pensar que este es un tiempo de recogimiento. Y en este tiempo de recogimiento la invitación es a desarrollar el arte en cualquiera de sus formas, que son múltiples, y también contarles que yo de alguna manera creo que todo puede ser un arte, hasta lavar la loza, hasta, en fin, coser, cocinar, todo puede ser un arte, depende cómo uno lo vea. Y les puse aquí la grafología porque siento que es una cosa bien interesante de recordar. Existe la grafoterapia, que es la práctica de una forma distinta de escribir, guiar, por supuesto, hacer trazos de una manera distinta, que le permite a uno cambiar la manera de ser o de algunas conductas. ¿Ya? Esto que parece un poquito magia y un poquito raro, se los digo porque yo lo he practicado, hice alguna vez 6 meses de grafoterapia y los cambios son importantes. No solo uno cambia la manera de escribir, sino que se cambian maneras de ser. Y cuando hablamos de salud, en estos pilares de la terapia Knipe, sin duda que la espiritualidad es importante, y la espiritualidad no es religión, hay miles de definiciones. A mí me gusta esto del hacer, de sentido y trascendencia. Enrique Benito,
conocido paliativista español, dice que es un movimiento de búsqueda personal en 3 direcciones: hacia adentro, hacia el interior, hacia el entorno con los semejantes y hacia el más allá. Yo creo que para estar sano uno tiene que estar reconciliado consigo mismo, y para eso a veces es importante como recapitular en la infancia, en las cosas que hemos hecho, en las cosas que han contribuido a nuestra felicidad. Es increíble como por lo menos a mí me ha ayudado mucho el mirar fotos, el escribir, el recapitular sobre algunos hechos, y todo eso de alguna manera da una visión más sabia y compasiva de nuestra propia vida que permite sanar heridas. Rilke, interesante poeta que escribe las cartas al joven poeta, cuando el amigo le pregunta, ¿cómo lo hago para escribir mejores versos? ¿Qué piensa usted? Y él le dice, mire, tú estás como demasiado hacia afuera, demasiado pensando cómo te ven los otros. Lo que tienes que hacer es volver una y otra vez sobre ti mismo. Lo dice muchas veces de manera muy poética y muy interesante. A mí me gusta esta poesía, de alguna manera fue muy famosa en la época en que yo era jovencita, que es la Desiderata, que me imagino que la han escuchado muchas veces. Yo les voy a leer un pedacito. Dice: camina plácido entre el ruido y la prisa. Recuerda la paz que se puede encontrar en el silencio. Sobre una sana disciplina, sé benigno contigo mismo. Tú eres una criatura del universo, no menos que los árboles y las estrellas. Tienes derecho a existir, y sea que te resulte claro o no, indudablemente el universo marcha como debiera. La conexión con los demás, sin duda que cultivar buenas relaciones es también cultivar salud, y cuando somos conscientes que la fraternidad está presente en todos los seres, de alguna manera fluye una comunicación que puede ser más afectiva y efectiva. Bueno, no, esta foto, esta diapo es casi sin palabras, pero solo para recordarles que el cariño es fundamental a la hora de estar sanos, y sin duda que muchos han sufrido mucho esto de no tener la posibilidad de los abrazos, que sabemos que ayudan per se, que disminuyen la presión, disminuyen el cortisol. Los abrazos son sanadores de por sí. La historia está llena de personajes y de situaciones que han sido bastante críticas y que han dado paso a mostrar gente muy resiliente. Y estoy pensando, por ejemplo, en Nelson Mandela, en Viktor Frankl, este judío psiquiatra que estuvo en campos de concentración y salió adelante. Y les recuerdo aquí el episodio de los uruguayos que se cayeron en los Andes, que estuvieron 70 días perdidos. Cuando uno de ellos hace el recuerdo de lo que pasó, dice: el día peor fue cuando nos dijeron de que ya no nos iban a buscar, que nos iban a ir a buscar los cadáveres en el verano. Porque ese día empezamos nosotros a hacernos cargo de nuestra propia salida. Y fue primero creer que se puede, luego de alguna manera decir que sí al no, y hacer un estupendo trabajo en equipo. Mi madre, que tiene 99 años ahora, siempre dice, el corazón alegre es la mejor medicina. No es una frase de ella, sino que es una que la copió y la tiene ahí en un sitio especial en la cocina. Y ella tiene un corazón alegre y da espacio al juego y le gustan los naipes y tiene una actitud que permanentemente es de gratitud. Yo creo que tener esa actitud de ser capaz de agradecer el día, la familia, la vida que hemos tenido, la posibilidad de estar vivos, es importante. Ser benigno con uno mismo. Estos días de pandemia, esto es al comienzo de la pandemia, porque ahora vamos bastante más protegidos para cuidarnos, ¿cierto? Con todas las EPP que nos han indicado. Pienso que son tiempos para sacar adelante lo mejor de nosotros mismos, y para sacar adelante lo mejor de nosotros mismos
y que esta pandemia dé curso a una sociedad de mejores valores. Creo que lo primero es estar en paz con nosotros mismos. Y hace poco fue el Año Nuevo Mapuche, y yo hace rato que me hago parte de los ritos. En particular celebramos en San Juan, en mi familia, pero ha sido interesante escuchar a Enrique Benito, que dice: cuando la situación es muy crítica, cuando todo parece perdido, atrévanse a invocar, ¿ya? Y créanme que en nombre de todos he hecho una gran invocación para que vengan tiempos mucho mejores. Las mascotas en estos días, por lo menos para gente que ha tenido que vivir sola como yo, creo que son una ayuda innegable. Y en este desafío de estar sano, de estar en equilibrio, hay dos cosas importantes que nos va a hablar Giovanni, que son el cómo fomentar la resiliencia y cómo tener una mucho mejor asertividad emotiva. Los dejo con Giovanni. Muchas gracias, Katia. Excelente presentación, súper inspiradora. Ahí parece que ya está Giovanni. Súper. Entonces, Giovanni Oces ahora va a ser la segunda parte de la presentación. Ahora sí, ¿se escucha bien? Perfecto, súper bien. Ya. Bueno, en este trabajo que nos propusimos hacer con Katia, queríamos proponer un poco desde una visión sistémica las reflexiones acerca del autocuidado y mostrar algunas herramientas para el mismo, algo que podemos hacer en nuestras propias unidades, también en el proceso reflexivo interno y también en las relaciones interpersonales que nos acompañan a lo largo de la vida. Cuando empecé a trabajar en este espacio, me hice un par de preguntas en relación al autocuidado y las quiero compartir con ustedes. Y es que, ¿cuáles son las historias que tenemos para contar frente a nuestro propio autocuidado? ¿Cómo lo gestionamos? ¿A quiénes incluimos? ¿Qué cosas de nuestra cotidianidad mantenemos y otras las tenemos que sacar para darle sentido a este autocuidado? También podríamos ponerle algún otro nombre a lo que llamamos hoy en día autocuidado. Y por supuesto, una de las principales que tiene que ver con los grupos. ¿Qué se le puede decir a un grupo de paliativistas sobre cuidado, sobre autocuidado? Que no lo sepan, que sea novedoso, útil y con sentido, sobre todo hoy en día en esta situación de pandemia. Algunos conceptos básicos que queremos mostrar en relación, yo sé que algunos ya, la mayoría de los que están presentes saben de estos conceptos, pero es importante refrescarlos, ¿ya? El primero, el burnout, el cual será el resultado de una respuesta prolongada a los estresores crónicos en el trabajo. Uno se quema con los estresores y los factores externos asociados al grupo de trabajo, no es con las personas con las que trabajo. También la fatiga por empatía o por compasión, esta relación de ayuda que se establece en el proceso terapéutico va a dar como resultado el contacto directo con el sufrimiento de quien estoy ayudando. Y aparece también el síndrome de desgaste ocupacional, el cual es una patología que está descrita en el CIE-11 como problemas asociados al empleo o al desempleo. Y esto es el resultado del estrés crónico en el lugar de trabajo que no se ha manejado con éxito. Es ahí donde queremos poner el acento en esta presentación, pues entre comillas, éxito en el manejo del contexto laboral va a tener varios actores. Los principales somos nosotros mismos, los cuales tenemos que tomar responsabilidades frente al autocuidado, y eso va a impactar en el éxito de nuestras actividades dentro de nuestro lugar de trabajo.
Y pensando un poco en lo que decía Katia, de tomar conciencia, de conectarse con aquellas cosas que hacemos a diario, esta frase me parece muy clarificadora respecto a ese proceso de toma de conciencia. La ilusión de que podemos estar en contacto con el sufrimiento, la muerte y las pérdidas sin que afecte es tan poco realista como esperar caminar bajo la lluvia sin mojarnos. Pero entonces, ¿qué es lo que sabemos frente al autocuidado? Más allá de estas actividades que nosotros podemos hacer fuera del trabajo, que sirven para relajarnos, que son de camaradería, por ejemplo, tenemos esta necesidad de incorporar varios elementos al proceso de autocuidado. Está el trabajo, está nuestra carrera profesional, la familia, el dinero, ¿cierto? Para poder adquirir y acceder a estos también espacios de autocuidado. Hay algunos que se pueden autogestionar y son gratuitos. Hay otros que cuando uno, por ejemplo, hace yoga, si tiene un lugar donde ir a hacerlo, paga para poder acceder a ese servicio. Entonces, en este proceso vamos a darnos cuenta de que el autocuidado va a estar dado por las actividades que realizamos de forma independiente para promover y mantener el bienestar personal. Pero esa frase es sumamente subjetiva, porque lo que yo represento en mí como bienestar personal puede diferir mucho respecto al bienestar personal de otra persona de mi propio equipo. Es entonces donde se hace necesario hacer este balance entre la vida y el trabajo, y aparecen estos estilos de vida saludable que van a enmarcar el autocuidado de las personas que se encuentran trabajando en este ámbito de la salud, por ejemplo. La principal es la gestión de las emociones y también de los pensamientos asociados a esas emociones. Dentro del contacto hacia la interioridad, hacia nuestros pensamientos, hacia nuestro sentir, debe haber concordancia respecto a las conductas con las que yo expreso lo que está sucediendo en mi interior. También las relaciones interpersonales, ¿sí? Estas relaciones que son de ayuda, pero también que tienen que ver con las que nutren mi día a día respecto a lo que yo hago. También tener atención al cuerpo, a lo energético del cuerpo, escuchar nuestro cuerpo cuando está cansado y no normalizar el hecho de que si estamos cansados es normal. No, si estamos cansados, nuestro cuerpo nos está dando señales acerca de la sobrecarga, de la sobreexigencia que estamos sufriendo en términos laborales, y eso da una alarma de cómo tenemos que empezar a manejar y contactarnos con nuestra interioridad. Y en el último aspecto, y no menos importante, está la capacidad de introspección, y en ella se hace importante hablar de un aspecto sumamente importante que tiene que ver con la espiritualidad, con el sentido de vida y con la incorporación de ciertos elementos que se encuentran dentro de nosotros y que son altamente manejables. Por ende, nos podemos hacer cargo de ellos, a diferencia de lo que nos mencionaba Katia, que hay elementos que están en el exterior, como por ejemplo el ambiente, que muchas veces están fuera de nuestro alcance en relación a cómo controlarlo. Al preguntar entonces por el autocuidado, nos hemos encontrado con respuestas de que sí, sí es importante, lo necesitamos. A veces sí, a veces no, va a depender de las actividades que tengamos en nuestro lugar de trabajo. Hay otros que de plano dicen no lo necesito. Ahí es donde tenemos que poner más interés y más trabajo, porque el que no lo necesita quizá está dando un mensaje contrario a lo que realmente quiere manifestar. Hay otros que sí adhieren, sí creen en este proceso, hay otros que de plano no y se desenmarcan de ello, y hay otros que por X razón no tienen tiempo. Sin embargo, si tomamos a los que sí están interesados en tener aspectos de autocuidado que estén presentes de manera transversal
y a lo largo de todo el proceso de trabajo, en las horas de trabajo, cuando se van a sus casas, cuando están en contacto con su familia, vamos a desarrollar una esfera de nuestro cuidado del profesional de la salud, junto a otros elementos que tienen que ver con la capacidad de comunicarse, con las relaciones interpersonales, con la carga laboral, con el trabajo en equipo, va a impactar de manera positiva en el cuidado de los pacientes. Por ende, si nosotros nos cuidamos, podemos cuidar mejor a nuestros pacientes, también podemos cuidar mejor de nuestra familia, de nuestro equipo de trabajo, pues la no existencia de este espacio de cuidado nos da cuenta de que no podemos ofrecer algo que no tenemos. Entonces, mientras más crezco en cuidados paliativos, necesito tener más experticia en el autocuidado, en conocerme, en cómo este proceso tengo que tomar conciencia de cuánto colabora en lo que hago día a día. Entonces, un experto reconoce su vulnerabilidad, reconoce cuáles son sus puntos débiles. Y acá pasamos entonces del autocuidado al mutuo cuidado, porque como reconozco mi vulnerabilidad, muchas veces puedo mirarlo y otras veces necesito la mirada de un otro para reconocer esa vulnerabilidad. Entonces, ¿cómo podemos construir contextos de seguridad y confianza en los equipos? ¿Qué necesitamos para que emerjan relaciones de auto y mutuo cuidado? Hay una foto de esta pictografía de Frida Kahlo, donde ambas están conectadas desde el corazón y una repara a la otra, ¿sí? Porque da cuenta de la necesidad de incorporar a un otro también en nuestro proceso de autocuidado. Entonces, este mutuo cuidado va a hablar de un proceso reflexivo en donde hay relatividad de saberes. A veces tenemos una persona dentro del equipo que conoce más acerca de autocuidado, generalmente los que trabajamos en el área psicosocial, pero también hay muchos integrantes que se han desarrollado en temas de espiritualidad, de autocuidado, de coach, y puede ser un gran aporte. También la interacción y la no interpretación. Acá incorporar la complejidad de la vida humana y los límites de cada disciplina, cada uno encasillado en su disciplina, pero también la transversalidad con la que yo puedo aportar en el área, en el área médica, en el manejo de la comunicación con el paciente, también de manera recíproca, todos los integrantes del equipo. Y la aceptación de los puntos ciegos es el espacio en donde incorporo un otro. Incorporo a los integrantes de este equipo para que me hagan ver cuáles son mis vulnerabilidades, mis flancos que están no cubiertos. Hay muchas veces que como profesionales nos sobreinvolucramos con algún proceso con un paciente y necesitamos de la mirada de un otro que nos diga lo que está sucediendo. También es experiencial, y aquí se replica la complejidad de la vida humana, pues el concepto de autocuidado va a ser sumamente individual, pero también debiésemos de darle un matiz universal. O sea, todos trabajar en función del autocuidado y de poder cubrir las necesidades de autocuidados individuales de cada integrante. Entonces, para esto, dar como resultado resolver cuestiones relacionadas a la necesidad de autocuidado y desarrollar procesos potentes de transformación. Y como esto es un trabajo en equipo, hay una construcción conjunta, donde va a tener una mirada estratégica apuntando a todos los espacios y todos los elementos que constituyen un equipo, pero también va a ser interactivo. Significa que todos tienen la capacidad, la responsabilidad, el deber de aportar en este proceso para una mejor construcción. Entonces, de este espacio de construcción conjunta, vamos a identificar nuevos sentidos frente al autocuidado. Quizás lo que diga mi compañera del autocuidado me haga más sentido que lo que yo ya tenía incorporado como autocuidado. También la resignificación de síntomas de agotamiento, lo que mencionábamos al comienzo de no normalizar el sentirme cansado.
no normalizar el sentir que me conecto demasiado desde mi área emocional con ciertas situaciones en el área laboral. Entonces esa resignificación va a ser un elemento que apoya a esta construcción conjunta del autocuidado. Y por supuesto, asumir la responsabilidad del autocuidado individual, pero también de cómo cuido al otro, de cómo cuido a mi compañero de trabajo, cómo cuido mis relaciones interpersonales, mis relaciones con los pacientes, y cómo eso también me significa un elemento fortalecedor de mis relaciones interpersonales en el ámbito íntimo, en el espacio familiar, por ejemplo. No llevarse situaciones laborales a la casa es una de las máximas que debiésemos de practicar. Y acá, lo que necesitamos, por un lado, es redefinir y definir lo que es el autocuidado. Tener una definición lo más completa posible como grupo de qué es lo que es el autocuidado, y desde ella redefinir lo que nosotros individualmente tenemos como autocuidado, incorporando todos estos elementos significativos para un autocuidado eficaz. Reconocer la necesidad de responsabilizarse, entregar a ciertos integrantes acciones o actividades que se puedan fomentar dentro, por ejemplo, de las actividades clínicas. Puede ser las reuniones de equipo, en donde siempre vamos a hablar de alguna cosa que tenga que ver con el autocuidado. Puede ser la revisión de un caso y cómo funcionamos como equipo frente al manejo de ese caso, haya sido exitoso o no, y haya sido próspero el resultado, pero también saber que ese espacio es un espacio único, protegido, en donde podemos trabajar aquellos aspectos que me estoy dando cuenta que están sucediendo dentro de mi equipo. También identificar necesidades de autocuidado. Voy a mostrar un poco más adelante unas láminas que hablan de cómo hacerlo. Y diseñar también planes y estrategias de autocuidado. Esto va a estar siempre dado desde la co-construcción. Cada integrante, cada persona de este equipo va a poder aportar en este proceso de autocuidado. Y Anderson, este coach, lo refiere hace muchos años sobre las ideas, que las mejores ideas son las que el mismo sistema genera y no las que se imponen desde afuera, ¿sí? Porque somos dentro de los equipos los que vivimos la realidad de lo que sucede dentro de ese equipo. Entonces, cuando tenemos a alguien que viene muy desde afuera, puede aportar, pero muchas veces las ideas que se pueden imponer no cubren las necesidades reales de los integrantes de este equipo en relación al autocuidado. Y este proceso habla de ciertas áreas, voy a mencionar 6, que tienen que ver con un ámbito participativo, en donde todos van a contribuir en la construcción de los nuevos significados de autocuidado, y será el resultado de una construcción conjunta y no de los intereses de una sola persona. También es contextual, puesto que el mismo equipo otorgará significado, ¿ya? Muchas veces nos damos cuenta de que el equipo en ciertas áreas está un poco más deficiente y a veces pensamos que es solamente cansancio, es solamente un poco de sobrecarga y no miramos más allá de las necesidades de este equipo frente a la responsabilidad que tiene ese integrante. Y puede ser que por ahí no esté pasándolo bien, tenga problemas familiares, tenga problemas de salud, problemas económicos, y es muy importante el poder colaborar en el proceso solamente acompañando, por ejemplo, dando espacio de conversación para saber qué es lo que está pasando y por qué su actuar está mediado por cierta conducta que antes no estaba presente. También es un proceso reflexivo, vamos a ir a mirarnos y mirar el entorno, incluyendo una mirada de segundo orden. Esto involucra a todos los miembros de la co-construcción y también a personas que pueden ser que estén fuera del equipo y tengan una capacidad de aportar desde lo neutro. Es sistémico, ya que da cuenta de conexiones e interrelaciones del equipo.
no solamente somos un equipo de médicos, psicólogos, kinesiólogos, químicos, farmacéuticos que trabajamos, sino que nos relacionamos con otros equipos. Y esos equipos funcionan de una manera distinta, tienen una mirada distinta de las funcionalidades de los equipos y también tienen una mirada y un concepto distinto del autocuidado. Entonces, debe haber una transversalidad para poder sistematizar este espacio de autocuidado y buscar la adherencia también de otros equipos, evitando la sobrecarga de los mismos. Y debe ser crítico, pues debemos cuestionar de cierta forma lo que estamos haciendo, las formas que están establecidas, abrir nuevas posibilidades de pensar, ver y también construir realidades. Esto enmarcado en un proceso permanente que va a fomentar el autocuidado no solo de los equipos, sino que de todos los equipos con los cuales nos relacionamos. Acá, por ejemplo, aparece esta hojita, programa, un diseño de programas de autocuidado para equipos en cuidados paliativos que hicimos con algunos integrantes de la Comisión Psicosocial de la ALSP, en donde aparecen estos elementos a reconocer y que cada integrante lo va a llenar y luego se hace un pequeño tamizaje de las respuestas, se van haciendo ciertas tabulaciones con otras tablas que aparecen acá, donde voy dando puntuaciones y voy identificando ciertos elementos que están incluidos en cada clasificación. Y también puedo ir a dar esta especie de mediciones en donde los recursos de necesidades pueden estar dados desde la autorreflexión, por ejemplo, los componentes emocionales, los procesos físicos, mi salud mental, mi salud física, y la espiritualidad también como gran precursor de lo que debiese ser el autocuidado. Entonces, hablarles un poquitito de algunas herramientas para el autocuidado. Una de las que se ha hablado mucho estos últimos años desde las neurociencias está dado por el desarrollo de la autoconciencia, esta capacidad de una persona de combinar el autoconocimiento y una doble conciencia en su propia experiencia subjetiva. Acá hay algo que lo más probable es que todos lo conozcan, esta voz interna, este Pepe Grillo, que nos va anticipando un poco a lo que estamos haciendo, a cómo estamos respondiendo ante los estresores externos, también ante los contextos internos, y nos va mostrando que nuestra conducta puede ir teniendo variaciones, pero siempre tiene que estar enmarcado desde la asertividad, la empatía y la capacidad reflexiva de ir mirando mis propios procesos. El objetivo de esto es establecer una diferencia entre los profesionales que sufren, se contagian y se sienten quemados por el trabajo versus los mismos trabajadores, pero que en este mismo entorno aprenden, disfrutan y se encuentran con un sentido distinto a la difícil profesión que nosotros desarrollamos. También aprender a observarse y estar atento al propio proceso interno. Y estos propios procesos internos nos van a mostrar estrategias de cómo desarrollar un espacio de autocuidado desde mi autogestión. La principal es autoescucharse, esta escucha interna en donde me contacto con mis emociones, voy a ver qué es lo que está pasando conmigo, qué nombre le pongo, qué es lo que estoy haciendo con ella y cómo mi proceso emocional influye muchas veces en lo que digo y en lo que hago. También la autoobservación, puesto que a veces la mirada crítica de los otros no siempre es bien recibida. Y si desarrollamos la autoobservación, quizás tengamos mayor facilidad de reconocer lo que está pasando y hacernos cargo de nuestras conductas, también de cómo establecemos las relaciones con los demás y el trato que estamos teniendo a través de esa relación. Y el ser conscientes, el incorporar nuestros pensamientos
asociados a estas emociones que estamos escuchando, llevándolas a la práctica. ¿Cómo lo podemos hacer? Con actividades sumamente fáciles que lo podemos hacer en nuestra casa. Está la escritura reflexiva, hay estrategias de terapia narrativa que son sumamente fáciles, que se pueden hacer en la casa. Antiguamente existían los diarios de vida, entonces ahí las mujeres que antes escribían en diarios de vida pueden volver a hacerlo, ya practicar el yoga, que tiene que ver con la conexión cuerpo, alma y mente, y también procesos psicoterapéuticos que no están de más, a veces ya cuando estamos sobrepasados, tener una escucha externa que nos pueda guiar en algún proceso terapéutico breve es de gran ayuda, ¿ya? La meditación la dejé, como mencionaba, al último, debido a que hay meditaciones que son fáciles, pero uno necesita practicarlas. Si uno las practica a diario, específicamente en las primeras horas de la mañana o en las últimas antes de acostarse, y que tengan algún objetivo, por ejemplo, visualizando o pensando en un elemento, objeto virtuoso, o en una virtud, en una necesidad que tengo, le da mayor sentido y es más fácil de poder conectar con el proceso de meditación. Y todo eso anterior nos lleva a esto, a conectarnos con nuestras emociones, a saber cómo las vamos a gestionar, porque si somos seres humanos que funcionamos en nuestras esferas a partir de las emociones, tenemos que saber gestionarlas. Y aquí la gestión de las emociones en esta tablita habla de cuando gestiono las emociones, le doy nombre, si es miedo, rabia, tristeza, todos estos monitos que salían en la lámina anterior de la película Intensamente. También al darle nombre, la puedo identificar, la puedo procesar de una mejor manera, y también la acepto, la incorporo en lo que está sucediendo, y ya comprendo qué es lo que me está pasando, ¿cierto? También debo identificar la causa. Tengo la responsabilidad de identificar qué es lo que provoca esta emoción y por qué no estoy siendo capaz de manera asertiva, elaborar esa emoción, y muchas veces me dejo llevar y quizás soy más temperamental, quizás soy un poco más brusco en algunas respuestas o en algún proceso de interacción con un otro, y eso es importante mirarlo. También respondo o suelto. Respondo a esta emoción en la medida que elijo cómo actuar, y esta actuación debe ser coherente. Y también cuando la suelto, significa que me hago cargo de esta emoción, pero veo cuál es la importancia, la implicancia y el peso que tiene esa emoción en mí. Y si no es una emoción que me guste o que me sea funcional en el contexto en el cual estoy en ese momento, la debo soltar para obtener quizás mayor bienestar. Algunas de las conclusiones que podemos sacar en esta presentación es que el profesional que cuida y acompaña de forma habitual en procesos de morir es alguien que corre riesgos de sufrir fatiga por compasión. Eso me imagino que está más que claro. La mayor ayuda que podemos nosotros ofrecer a nuestros pacientes es nuestra capacidad de estar atentos, íntegros y emocionalmente equilibrados. También considerar el desarrollo de la autoconciencia, que puede permitir, además de un elevado autocuidado, evitar el contagio emocional, promover la resiliencia y satisfacción profesional. Y finalmente, recalcar que el autocuidado es tarea de todos y para todos. Eso tenía el día de hoy para ofrecerles, espero que les haya sido de utilidad. Muchas gracias, Giovanni. Excelente presentación también. Muy enriquecedor escucharlos. Creo que parar esta hora de la semana, aunque sea unos minutos, a reflexionar de estos temas, sin duda que es un aporte para todos que trabajamos en cuidados paliativos. Doy la palabra, quedan unos minutitos para preguntas.
No sé si alguien quiere desbloquear su micrófono para preguntarle a los expositores. Jorge Hernández de Puerto Montt. Adelante, doctor. No es para preguntar algo, pero es para realmente darle las gracias. Una de las cosas que en nuestro equipo acá en Puerto Montt siempre echábamos de menos es la posibilidad del autocuidado. Y el hecho, me imagino que debe pasar en muchas otras unidades de paliativos, de que eso no está considerado dentro de nuestras actividades. Entonces tenemos que tratar de, en el fondo, gestionarnos solos y al gestionarlos solos generalmente son más bien individuales. Entonces estas herramientas que nos aportaron hoy Katia, Giovanni, que a lo mejor la habremos visto en forma un poco más desordenada, el tenerlas esquematizadas, yo creo que nos ayuda bastante y además para poder enfrentar con nuestros jefes directos y decirle necesitamos este espacio, necesitamos esto, porque justamente nosotros estamos en un punto, ahora están dando mucha importancia al autocuidado a la primera línea de esta pandemia, pero nosotros estamos en una primera línea eh, muy fuerte desde hace bastante tiempo y no queremos que eso nos pase la cuenta. Así que muchas gracias, Katia, muchas gracias, Giovanni. Gracias, doctora. Súper, muy de acuerdo. Carolina de Osorno está comentando que está muy de acuerdo con Jorge y que también menciona la posibilidad de incluir estos temas en las normas técnicas. Parece que no tiene micrófono, así que por eso lo leo yo. Carola, ahí se está riendo. Pero quizás la Carolina puede reiniciar su micrófono porque lo tiene ahí bloqueado. Sí, es Yo como lo que lo quería tuviera decir, bloqueado. yo la verdad es que no tengo ninguna experiencia en meditación así como cosa formal, lo hago de manera intuitiva, creo. Pero siempre pienso que a lo mejor podíamos gestionar algo para los equipos y quizás podría surgir algo desde la Sociedad de Cuidados Paliativos, desde el MinSal, pero pienso que la meditación es un aporte fundamental y que quizás si, como alguien dice, lo incluimos, por Dios que nos haría bien a todos. Veo ahí a la doctora San Martín del MinSal, quizás quieres comentar algo. Sí, mira, justamente ayer me encontré, no sé si lo alcanzan a ver, es un decreto, no me acuerdo, que hicimos con Juan Pablo en enero de este año, que dice actividades de autocuidado para equipos de cuidados paliativos, ¿ya? Y parece cuento, pero quedó a la espera de la firma de la doctora Daza y el doctor Zúñiga, donde estaba todo estructurado para los equipos, no solo de cuidados paliativos, sino que el doctor Becerra también, al corregir, incluyó los de quimioterapia y radioterapia y cirugía, ya que se dedicaban a la parte oncológica. Y aquí sale detallado que lo que solicitábamos eran 2 jornadas anuales distribuidas en una jornada de 8 horas continuas de cada semestre, ¿ya? Y se sugerían algunas actividades, a quién estaba dirigida, quién llevaba a cabo esta actividad. O sea, es algo que igual se ha estado manejando, pero lamentablemente con lo del COVID quedó en el escritorio como no prioridad. Pero en realidad ya estaba revisada por el jefe del departamento de cáncer, estaba solamente a la espera de la subsecretaria, ¿ya? Así que lo vamos a tratar de retomar una vez que baje un poco esto de la contingencia, pero está dentro de los lineamientos que se quieren llevar a cabo. Claro, por una parte entonces, según entiendo, es que el ministerio permita que se destinen horas protegidas dentro de la jornada laboral para los profesionales que están contratados en paliativo. Súper. Y lo otro, bueno, yo entiendo también lo que decía Giovanni o Katia, que quizás se podrían entregar herramientas a los equipos en términos de capacitación, ¿no? Como relacionado con estos temas, que también podría ser quizás una manera durante esta jornada o en otros horarios, no sé. Eso, doctor Rodríguez, no sé si quiere comentar algo, o la doctora Kopfer, en relación a cómo lo gestionan con sus equipos. Yo quería, hola Ale, hola, muchas gracias Katy y Giovanni por las presentaciones, excelentes, me encantaron, súper necesarias, y creo que los que estamos acá estamos como súper sensibilizados con el tema y tratamos en los equipos de incentivarlos, pero quería preguntarle a ustedes, Katy y Giovanni, en su experiencia, ¿cómo logran motivar a sus equipos para participar en el autocuidado? Porque muchas veces
nosotros estamos conscientes, pero tenemos que, entre comillas, estar acarreando al resto del personal para que asistan a la sesión de autocuidado o que asistan a esta pausa que a veces hacemos. Entonces, ¿qué estrategia usan? Porque finalmente que no se transforme en algo obligado, pero también uno que lo organiza cuesta estar, ya vamos a partir y no llegan. Entonces, eso también cansa y agota al equipo que organiza el propio autocuidado. Entonces, si nos pudieran compartir su experiencia o algún tip o algo, no sé, eso se los agradeceríamos. Muchas gracias. Yo me imagino que Giovanni tiene mucha experiencia al respecto. Les puedo hablar de lo que nosotros hacemos. Nosotros hacemos, en realidad, cada cierto tiempo nos juntamos y vamos indagando en cómo estamos y cómo podemos cuidarnos, hacer sesiones desde juntarnos en un lugar a comer alguna cosita, pero no lo hacíamos, porque ahora ya no se puede. O salir todo el día a algún lugar o ir a un paseo, un campo, en fin, con caminata. Lo hemos hecho siempre, ¿ya? Por lo menos 4 actividades al año, así como bien dedicadas. Y en nuestras reuniones siempre estamos como un poquito atentos a cómo está cada uno, decir de repente que no estoy un poquito cansado, que cómo está. Creo que hemos sido hasta ahora un equipo bastante afiatado en eso y bien. Y digo hasta ahora, porque ahora es esto que nos han fracturado por todos lados, ¿ya? O sea, desde yo tengo un serio problema con la enfermería, que cambian de enfermera todo el rato, y entre algunos están trabajando en la casa, entonces está todo muy raro, ¿ya? Razón por la cual yo decía antes sería súper bueno que desde el ministerio no cuando pase esto. Siento que ahora cada día necesitamos mucho apoyo, porque nos empezamos a sentir cansados, ¿ya? Porque es un estrés cotidiano desde el miedo colectivo que existe hasta, no sé, creo que es una situación muy conflictiva la que se vive. Entonces me parece apremiante pronto hacer actividades. Creo que con Giovanni ya hemos contactado para que algunas de las estrategias que nos mostró hoy día podamos difundirlas hacia la atención primaria y hacia nuestro equipo, que es una manera de comenzar, pero si se hacen cosas del MinSal, yo de verdad las agradecería mucho. O desde la Sociedad de Cuidados Paliativos como un aporte a los equipos de salud. Giovanni, no sé Doctora. si quieres complementar la respuesta a Katia. Sí, la experiencia que nosotros tenemos, por lo menos acá en el Frique, y que de alguna manera los equipos de otras ciudades muchas veces nos han pedido algunas así como orientaciones y yo les he ayudado, es que, por ejemplo, nosotros tenemos, pre-pandemia teníamos una reunión semanal los días jueves de 2 horas, en donde generalmente abordábamos la primera parte, que eran temas clínicos, tenía que ver con la gestión de pacientes, gestión de agenda, cosas administrativas de la unidad. Y la segunda parte, muchas veces hacíamos alguna presentación pequeña de 10 minutos de alguna actualización de un tema, y también dejábamos el espacio para el autocuidado, de trabajar, por ejemplo, la presentación de un caso complicado, de cómo lo abordamos cada uno, contener al que se llevó más parte del peso de ese desgaste con ese paciente, también hablar de cómo nos sentimos con esto y alinearnos en función de cómo vamos a responder en una próxima oportunidad que se presente un contexto parecido. Pero también desde mi área, lo que intento con el equipo siempre es trabajar desde lo lúdico. A veces hacemos esta cosa de contar algo que tenga relación con lo que esté pasando en el contexto en el que estamos insertos. Trabajo con algunas láminas, con algunas cartas. En otras ocasiones invito a alguna amiga que hace yoga y nos viene a hacer unos minutitos ahí de una clase de yoga o movilización en silla. Hemos tenido muchos espacios, pero lo importante es sistematizarlo y buscar que las actividades de autocuidado sean provechosas para todo el equipo y satisfacer las necesidades en lo posible de todo el equipo.
Hay algunos que no les gusta hacer estas actividades lúdicas, pero hay otros que sí. Entonces, en una oportunidad hacemos actividades lúdicas y a la próxima hacemos alguna actividad más reflexiva, otra de introspección. Entonces, como les mostraba en la presentación, el autocuidado debe satisfacer las necesidades de todo el equipo, por eso es importante hacer estos programas internos de cada equipo, clarificando y estableciendo cuáles son las necesidades, cuál es la mirada de autocuidado que cada uno requiere, enmarcado o alrededor de un concepto más general de autocuidado que va desde esta co-construcción. Todos construimos este concepto general y además yo tengo mi concepto propio de qué es lo que es el autocuidado y pueden interactuar ese concepto general versus lo que yo considero autocuidado. Eso. Buenísimo. Muchas gracias, Giovanna. Y ahí aprovecho de agregar, no sé si la doctora Muñoz, Verónica, quiere comentar, pero ella pone en el chat que hay iniciativas gratuitas de mindfulness y de Gestalt que se han generado online a raíz de la pandemia, que también es interesante quizás porque se podría establecer algún nivel de colaboración, no sé, ahí también quiere que en algún minuto se pudiera conversar, quizás hay maneras de hacer llegar a las unidades estas iniciativas de sociedades internacionales. Podría ser interesante. La pandemia cambió hartas cosas. Yo creo que hay acceso online a bajo costo de cosas que antes no había, en ese sentido. Bueno, y lo otro, comentarles, ya estamos, son casi las 10, que el mismo telecomité, yo creo que algo de que en lo personal me ha motivado es que yo siento que igual es un espacio de autocuidado, de ver que hay muchas personas en el país que estamos lo mismo, y de los pocos datos que sacamos cuando les damos esas encuestas lateras, que ahí les recuerdo, por su minuto les contamos, pero ahora un poco a la sala a la luz, había una tendencia a menor sufrimiento emocional en el grupo que participa de este telecomité. A mí en lo personal me ayuda, quizás uno podría también ir dándole distintos giros, pero yo siento que eso, el poder compartir situaciones complejas o compartir conocimientos desde distintas áreas, sin duda nos ayuda. Yo siento que es como un fractal un poco, como hacer lo mismo que se está comentando a un nivel más profundo tal vez en los equipos chicos, pero de alguna manera es lo que hacemos acá, o quizás es lo que se hace en estas reuniones del MinSal más masivas, no sé. Creo que hay una lógica común, es interesante escucharlo, por lo menos a mí me hace mucho sentido. Eso, Doctora, y algo más ahí están poniendo, Alfredo, que la doctora, Sociedad Médica de Cuidados Paliativos, claro, pienso que también es un canal de esto mismo, así que creo que la colaboración sociedad, MinSal, universidades en esto, sin duda puede ser valiosa, así que qué bueno. Eso, no sé si alguien más quiere comentar algo, pero nos queda un minuto y cerramos. Jorge Hernández, de nuevo. Sí. Solo para recordarle, no sé si alguno asistió, el Servicio de Salud Bio Bio tenía una jornada de autocuidado. Yo pude asistir, creo que el año pasado, el año antepasado, excelente, y se hizo en este lugar precioso que es en Las Mellizas. Bueno, ahora eso corresponde a Ñuble porque se dividieron las regiones, y fue una actividad de 2 días muy, muy, muy buena. Tal como, y dentro de lo que se estaba hablando de lo que es la parte del ministerio que siempre hace las jornadas, pero que son más bien de evaluación, o sea, son para ir presentando las cosas que se han hecho, que no se han hecho, que se ha cumplido, no se ha cumplido, tal vez pudiera hacerse a lo menos una vez al año. Y ahora, tal como dijeron, como todo tiene su lado bueno, su lado malo, esta pandemia nos ha dado cosas como esta, como esta telemática en la cual podemos conversarnos muchas veces con gente de todas partes sin salir de nuestra casa, y a veces solo conversar, y tal como usted lo decía, eso ya nos relaja y nos hace, digamos, no solo la parte de compartir lo que es la parte, ¿cómo se llama?, académica, que como hoy día estuvo muy bueno, sino de repente conversar cómo estamos, conocernos, ver, ojalá tuvieran todas las pantallas, todo con el video puesto para irlos conociendo, ver las caras. Y yo creo que eso nos va a servir, y a lo mejor este telecomité indudablemente, pero a lo mejor hacer algo más grande todavía a nivel de país. Gracias. ¿Ale? Sí, Dayan.
Bueno, más que nada agradecer, la verdad es que las presentaciones como que llenan un poco el corazón y dan un poco más de energía y claro, comentar que este telecomité igual yo creo que sirve para el autocuidado, como tú decías. Nosotros cuando presentamos un caso difícil que tuvimos en el equipo nos ayudó mucho presentarlo como a nivel nacional y saber un poco que todos habrían actuado de una forma muy parecida, entonces eso ayuda. Y claro, a través de la sociedad también es súper interesante poder hacer alguna capacitación como más amplia y tampoco es algo tan complejo que podemos, por supuesto, que desarrollar. Así que muchas gracias, muy bueno el telecomité. Súper, ya, pues estamos en la hora. Hay algunos otros comentarios como para cerrar, que bueno, el aporte de nuestros equipos a los otros equipos, sin duda puede ser muy valioso y me imagino que ha sido la experiencia en varios lugares. Y lo otro, bueno, que hay más programas ahí señalan que se podrían utilizar, están en el chat. Así que bueno, démosle vueltas, pues. En el fondo hay varias iniciativas que articulan unidades a nivel país, así que yo creo que podríamos, si Giovanno o el MinSal con su iniciativa tienen, o la sociedad, articularnos para potenciar desde los distintos canales, así que disponibles de todas maneras. Eso. Bueno, les deseo una excelente semana, nos vemos el próximo mes. Así que adelante, fuerza. Cuídense. Chao. Gracias, Katia. No, que Ale. estén bien. Chao a todos, un abrazo desde Puerto Montt. Chao a todos, qué rico verlos. Chao. Chao. Chao.